queremos hablarte del presente mirando hacia el futuro. Entonces, mira algo bien interesante, pastora. Por mucho tiempo se nos ha dicho que el futuro es incierto y que no tenemos control de lo que vaya a pasar mañana. Esto es algo que siempre, no, yo no sé lo que va a pasar mañana. Y incluso muchas veces cuando miramos hacia el futuro, no tenemos, nos sentimos inseguros o decimos yo no tengo control de lo que mañana pueda pasar. Pero mientras yo analizo la palabra del Señor y medito en la palabra del Señor y evalúo la vida, me doy cuenta de que el futuro no es tan incierto como nosotros pensamos. De que el futuro no es tan desconocido como nosotros pensamos, porque yo me atrevería a decir que sí nosotros tenemos control de nuestro futuro y que sí tenemos control de lo que mañana vaya a suceder. Entonces, tenemos que entender y tenemos que ver la vida que Dios nos ha dado cierto control de las cosas. Hay una gran diferencia entre yo mirar el futuro y querer, como que dice, separarlo de Dios, porque solamente Dios sabe y tiene el control de lo que mañana va a ser. Pero de cierta manera Dios me ha dado el poder y la capacidad para yo hacer cosas hoy que vayan a mejorar mi bienestar, mi futuro. Trabajar para ese futuro. Para trabajar para ese futuro. Entonces, como les dije, el futuro, mira, hay una gran diferencia entre la voluntad de Dios, pastora. Hay una gran diferencia entre la voluntad de Dios y la voluntad del ser humano, o lo que el hombre quiere hacer. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros hablamos acerca del futuro y Dios, mira, Dios, su misma palabra dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Pero hay muchas personas que se van a perder. ¿Por qué? Porque aunque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y que sean salvos, porque Él fue a preparar una morada para nosotros estar con Él, hay personas que se van a perder. El anhelo de Dios es que la gente se salve más. La gente va a hacer lo que quiera hacer. Por ende, muchos se van a perder. Muchos van a ir al infierno. Hay la gente que dice, yo no estoy declarando condenación sobre nadie, sino que estoy diciendo, basado a mis conductas, a mis actos, yo voy a obtener un resultado de todo eso. Entonces, si yo vivo una vida separada de Dios aquí en la tierra, yo no puedo esperar que en el futuro yo me voy a encontrar con Dios. Porque si tuviste separado toda tu vida aquí en la tierra de Dios, no esperes que en la otra vida entonces vas a estar con Dios. Entonces tenemos que tener esto claro. Por esto es que yo digo que Dios nos da la oportunidad y nos da el permiso para que nosotros de cierta manera tengamos control de nuestras acciones y de nuestra voluntad. Y es por eso que tenemos que entender que para que Dios tome control de nuestra voluntad, debemos de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, con esto quiero decir, como decimos en el libro de Eclesiastés, hay tiempo para todo. Y en el presente que yo estoy viviendo hoy, yo puedo hacer muchas cosas que van a mejorar mi futuro. Muchas veces uno dice, no, yo no sé lo que el futuro vaya a pensar, pero yo pudiera decir, pastora, que nosotros, las cosas que planeamos mayormente las alcanzamos. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que en el futuro yo quiero ser profesor, por ejemplo, o cuando yo estaba más joven, siempre yo decía, yo quiero ir a la universidad y quiero estudiar computadoras. Yo estaba mirando hacia mi futuro. La cosa es que cuando yo miro al futuro, si yo hago lo que yo tengo que hacer en el presente, hay una gran probabilidad de que este futuro se va a convertir en una realidad. Y eso es lo que yo te estoy hablando hoy. Yo no te estoy hablando de la incertidumbre porque hay una parte, no sabemos si mañana vamos a despertar, si vamos a vivir. Pero no podemos tampoco cruzarnos de las manos y decir, no, yo no sé si mañana voy a despertar, por tanto no voy a hacer nada hoy. Que debemos de tener un plan en la vida, porque hay personas que andan en el mundo sin
un objetivo, sin ningún plan, diciendo lo que Dios quiera. Como lo que Dios quiera, pues yo no voy a poner nada de mi parte, no voy a tener un plan, no voy a soñar hacia el futuro, no voy a trabajar para llegar a ese futuro que yo anhelo. Así es. Porque yo digo, yo puedo decir, yo quiero llegar ahí, pero ¿qué yo estoy haciendo? Estoy trabajando en un plan para llegar al futuro que yo estoy soñando. Claro que siempre vamos a poner a Dios en adelante, siempre Él tiene el control de nuestras vidas, pero no nos vamos a sentar a esperar que Dios lo haga todo, porque el futuro mío está en las manos de Dios. Así es. Entonces, hay muchas personas que sueñan con un mejor porvenir, mas estas personas no están haciendo o obedeciendo la voluntad de Dios o haciendo algo en su futuro. Mira, tu futuro no va a mejorar por sí solo. Tu bienestar depende primeramente de Dios, pero también de ti. Porque Dios te ha dado herramientas, instrumentos, capacidades para que tú tengas un mejor futuro. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la superación y el domingo pasado dijimos cuál era la diferencia entre ambición y superación. La superación lo que me dice es cambia tu manera de pensar, cambia tu estilo de vida, cambia tu actitud. Prepárate para que puedas superar quien eres hoy. Entonces, el trabajo de todos nosotros debe de ser que mañana hacer algo hoy para que yo mañana sea una mejor persona. Entonces, si yo le preguntara a aquellos que están conectados y te dijera, ¿qué tú estás haciendo hoy para mejorar tu mañana? Pudieras contestarme esto. Entonces, cuando nosotros hablamos como le dije, en el tema de superación, muchas veces se dice y se hace la pregunta, ¿a dónde tú te ves en 10 o 20 años de hoy? La manera más fácil, pastora, de contestar esta pregunta es decir, yo no sé, solamente Dios lo sabe. Y tristemente, pastora, nosotros, me recuerdo cuando veníamos creciendo, en la iglesia había un lenguaje que se decía siempre, no, Cristo va a venir. Tú no te preocupes mucho por el estudio, no te preocupes mucho por trabajar. Cristo ya viene pronto. Y es verdad que Cristo va a venir. Y yo recuerdo que yo era niño, desde niño estoy escuchando esto, que Cristo viene. Y yo creo que Cristo viene. Pero mientras yo esté viviendo en esta tierra, yo debo de trabajar para un mejor porvenir, para un mejor mañana. Entonces yo tengo que mirar mi vida y tengo que proyectarme, tengo que soñar. Tengo que pensar dónde yo quiero estar de aquí a 10 años, de aquí a 20 años. ¿Qué es la cosa? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, para muchos, la manera más fácil de decir, no, Cristo ya viene. O para muchos decir, yo no sé, solamente Dios lo sabe. Una manera excusándose a ellos mismos para no empujarse, para no tener meta, para no trabajar para un mejor futuro. Así, entonces yo dice, no, Dios sabe, la voluntad de Dios que se cumpla, que sea la voluntad de Dios. Pero entonces si yo le hago la pregunta y te hago esta pregunta, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Tampoco te pueden contestar. ¿Por qué? Porque ellos no se han sentado a mirar lo que Dios ha puesto en sus manos, en el presente, para que ellos lo desarrollen hacia el futuro. Una de las cosas que nosotros siempre tratamos de hacer con nuestros hermanos, con nuestros jóvenes en la iglesia, es mirar sus capacidades y decirle a ellos lo que podemos ver en ellos. Y hay algo que yo siempre digo, no, a mí siempre me dijeron, el Señor te va a usar. Pero nunca me dijeron en qué área Dios me iba a usar. Y yo soy de las personas que creo fervientemente que Dios le muestra a los padres hacia dónde tienen que ir sus hijos. Y yo lo digo porque yo lo puedo ver en las capacidades que tienen mis hijos, en sus talentos. Si Dios me ha puesto como el coach de mis hijos y nos ha puesto como pastores de ustedes o de las personas que son parte de nuestra iglesia, Él también nos va a dar instrucciones para guiarlos, para llevarlos hacia ese lugar donde Él quiere que ellos lleguen. Entonces, ¿por qué? Porque es mi responsabilidad y yo no creo que Dios me va a decir vete a ciega o guíalos a ciega. Dios me va a dar instrucciones.
Entonces, de la misma manera, Dios nos ha dado instrucciones a cada uno de nosotros y nos ha mostrado hacia dónde tenemos que ir, las cosas que tenemos que hacer, la visión, el sueño. Yo digo, los sueños es Dios que lo da. Una persona no puede acostarse en la noche y soñar lo que quiera soñar. Sueña de acuerdo a lo que Dios ha puesto en su corazón. Y ahora estoy hablando de la vida como tal. Los sueños, lo que tú anhelabas desde niño, Dios puso eso en tu corazón. Entonces, ¿por qué no lo has alcanzado? Porque no has trabajado con diligencia, porque no has sido disciplinado. Entonces, en el presente es donde yo tengo que trabajar para llegar al futuro. Entonces, ¿cómo se llega al futuro? Tú tienes que prepararte, tienes que trabajar. Y todo tiene un costo, pastora. Y mira, Lucas capítulo 14, 28 dice, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Calcular el costo, siéntate primero, mira hacia el futuro. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo a esta audiencia? Él estaba hablando acerca de la salvación y acerca de seguirlo a Él como discípulo. Y aún así, Él estaba diciendo, antes de tú seguirme, antes de tú ser mi discípulo, mira lo que te va a costar. Mira a lo que tú tienes que renunciar. Y si miramos los versículos anteriores de este mismo capítulo de Lucas, Él va a decir, ninguno que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hermano, familia, a todo atrás, no puede ser mi discípulo. Te va a costar llegar y ser mi discípulo. Entonces, mi trabajo es de yo sentarme y hacer cálculos. Es de yo sentarme y mirar cómo yo puedo llegar hasta cierta meta, cómo yo puedo llegar hasta cierto lugar, cómo yo puedo alcanzarlo. Por ejemplo, pastora, yo me ponía a pensar en esto y yo decía, si una persona, o yo digo, yo quiero juntar $100,000 para los estudios universitarios de mis hijos o para comprarme una casa en mi país. Si yo digo, de aquí a 5 años, yo quiero juntar este dinero, quizás $100,000 puede que suene como una cantidad grande o que sea mucho dinero. Pero si yo digo, espérate, $100,000 dividido en 5 años son $20,000 al año. Y si entonces yo saco cuenta y digo, y si yo divido esos $20,000 al año en 12 meses, solamente son $1,600. No se preocupen, yo no soy matemático, lo que pasa es que yo hice la matemática ya y como ya tenía los cálculos, así que tranquilo. Entonces, $1,600. Y eso, pastora, es si yo no le incluyo la devolución a veces de los taxes o un dinerito extra que me entre, yo puedo juntar $100,000 en 5 años. Pero, ¿qué eso va a requerir de mí? Eso va a requerir trabajo, disciplina y esfuerzo. Pero yo puedo alcanzar esta cantidad de dinero si yo me lo propongo. Y en 5 años yo pudiera decir, en 5 años yo voy a tener $100,000. Pero yo estoy mirando hacia el futuro y yo no estoy diciendo que yo lo voy a hacer con mi propia fuerza. Obviamente, cuando tú pones una meta, y ahí es donde está la clave, pastora, que yo creo que hay muchas personas que fallan. Y lo que le pasó al hombre rico, que hay personas que hacen planes, pero no toman en cuenta a Dios. Ellos hacen planes y hay algunos que lo alcanzan y hay otros que no. Y hay algunos que se le hace aún más fácil cuando yo pongo a Dios como partícipe de mis planes. Porque Dios es que, mira, cuando Dios te mira, y yo quiero que tú sepas esto, cuando Dios te mira con aprecio, con agrado, con amor. Y cuando tú te propones algo en el corazón, Dios es el primero que dice, yo quiero que tú lo alcances. Yo quiero que tú lo logres. Y esto es lo que necesitamos todos entender, que Dios no está en el cielo haciéndote la vida imposible, poniéndote restricciones. Él quiere que tú alcances, Él quiere que tú te superes, pero tenemos que tener en cuenta lo que dice el libro de Eclesiastés. Hay tiempo para todo.
yo no puedo hacerme el ciego o yo no puedo solamente enfocarme. No, yo tengo que los $100,000 enfocado y dejar pasar todas las otras cosas que son importantes. Así es, pastor, tener cuidado, porque podemos tener una meta, vamos a decir lo que usted decía, los $100,000 en 5 años, pero nos enfocamos tanto en eso que nos olvidamos también de las demás cosas, de disfrutar las personas y las otras cosas que están alrededor de nosotros. Todo en la vida es un balance, y es como usted dijo, poner a Dios primero sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces yo creo que todos hemos caído en algún momento en eso. Hacemos planes y después que tenemos los planes y no nos está yendo bien, entonces queremos agregar a Dios en el plan. Antes de cualquier cosa tenemos lo primero, el número uno tiene que ser Dios en cualquier plan que vamos a hacer. Amén. Y mira, tenemos que hacer planes en el presente para un mejor futuro. Debemos y tenemos que hacer planes en el presente para un mejor futuro. No le deje su futuro, como hay unos que dicen, no le deje su futuro a Dios o a la suerte de lo que pueda suceder. Usted tiene que tener control. Cuando digo esto, no, por favor, no me malinterpreten. Cuando yo digo no le deje su futuro a Dios, porque Dios ya hizo lo que Él tenía que hacer. Mira, ya Dios te dio la sabiduría, te dio el entendimiento, te dio la posición. Entonces ya Dios hizo lo que a Él tenía que hacer. Ya Dios te dijo que te va a bendecir. Entonces, ¿cómo yo puedo entrar ahora a esa tierra prometida? Caminando hacia ella. Poniendo un paso frente al otro o un pie frente al otro. Caminando hacia ella. Yo tengo que esforzarme. Yo tengo que trabajar. Yo tengo que tomar los pasos necesarios para yo llegar hacia Dios, hacia donde Dios quiere. Y esto incluye, mira, lo familiar. Si tú quieres tener un mejor hijo y tú quieres tener hijos que amen a Dios, tú tienes que trabajar en el presente. Tú no puedes dejarle esto a la sociedad, no se lo puede dejar a la escuela, no puede dejárselo a la televisión. Tú tienes que sentarte y hablar con tus hijos. Mira, es tan importante y uno de los momentos, yo digo, de mayor enseñanza que nosotros experimentamos en nuestra casa es cuando nos sentamos a la mesa a almorzar o a comer como familia. Siempre aprovechamos para inculcarle principios a nuestros hijos, para enseñarle, para hablarle, para decirle. Y hay algo que nosotros ya tenemos como chiste en nuestra casa, que le decimos a nuestros hijos, le decimos cuando estamos haciendo los quehaceres del hogar, le invitamos y le decimos, ven, sé partícipe de eso para que contribuyas, para que te sientas útil. Y nosotros le decimos de esta manera porque usted sabe que los niños por lo usual y hay muchas veces ya cuando están entrando en la adolescencia quieren estar en su propio mundo, mas nosotros le decimos, es bueno ser útil y te va a hacer sentirte bien cuando tú contribuyes. Amén. Ser productivo, porque a veces yo digo que queremos, siempre podemos o tendemos a decir, no, que yo quiero que mi hijo haga esto, o que ayude en la casa, o que se comporte de esa forma, pero tú te sientas a decirle, o cuando tú estás haciendo lo que hacer de las casas, tú lo llamas y lo haces partícipe de lo que hay que hacer en las casas. Nosotros siempre hacemos eso y ellos lo que se ríen, porque los niños de nosotros los ponemos a sacar del recycle. Tenemos 3 niños, para los que no saben, uno de 12, uno de 9 y de 4. Y ya Esther, que es de 4, la más pequeña, también participa en eso. Entonces, hasta en esa cosita que quizás no se ve tan importante, tenemos que dedicarle tiempo a eso, trabajar hacia el futuro para cuando ellos crezcan y mami y papi no estén ahí con ellos, ya ellos sepan lo que tengan que hacer. Así es. Entonces, ¿cuál es el principio que queremos enseñarle a nuestros hijos con esto? Es que donde quiera que ellos estén, ellos tienen que contribuir. Traducción a la versión cristiana. Ellos tienen que ser de bendición. Cuando yo soy de bendición, cuando yo contribuyo, yo estoy siendo de bendición. Y esto tiene que ver en el área financiera, en ayudar a alguien, en contribuir en la escuela, en la sociedad, en tu trabajo. Entonces, tú te sientes útil y tú estás siendo de bendición. Entonces, el futuro nuestro depende de nuestro presente, de lo que hagamos hoy. Y entonces,
pastor, ¿y qué hacemos con lo que dice Mateo capítulo 6, cuando Jesús le dice, no se preocupen por el día de mañana? Usted está como contradiciendo esta palabra. Hay algo que usted debe de entender. Y es que cuando Jesús dice no se preocupen, usted tiene que subrayar la palabra preocupación. Hay otras versiones que dicen no se afanen, no se llenen de angustia, no tengan miedo. Por ejemplo, en el mundo en el que estamos viviendo hoy y que en este mundo de toda esta situación y la pandemia que hemos experimentado, uno pudiera decir, ay, yo no sé lo que me va a suceder, ay, yo tengo miedo que me voy a morir. Nadie tiene control de la muerte. Entonces yo no puedo vivir angustiado y preocupado cuando yo me voy a morir, sino que yo tengo que trabajar mientras estoy vivo. Así es. El día va a llegar cuando todos vamos a partir de esta tierra, porque algo tenemos seguro, es que si tú has nacido algún día tú vas a morir. Entonces, yo tengo que trabajar, y cuando Jesús habla, Él está hablando de afanarse. Él está hablando de vivir una vida llena de angustia, llena de miedo, llena de preocupaciones que no tienen nada que ver con el reino. Entonces, yo debo de tener cuidado de no poner mi credibilidad en mi propia fuerza, ni en mi dinero, ni en la economía, sino en Dios. Todo lo que yo haga, yo debo de decir, yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Y si es la voluntad de Dios, tenemos que buscar la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Y esto fue lo que pasó con el hombre rico. El hombre rico, hay una parábola que se encuentra en Lucas capítulo 12, y dice que este hombre hizo una siembra, y su siembra fue tan próspera que él dijo, wow, los graneros o los storage o los lugares de guardar la producción son pequeños, lo voy a destruir y voy a construir uno más grande. Y lo voy a hacer más grande, y ahí voy a guardar todas mis posesiones o toda mi siembra. Y cuando él hizo todo esto, él dijo, después de haber construido y guardado todo en su granero, él dijo, ahora yo me voy a sentar y va a decir, alma mía, gózate porque tú has alcanzado, has logrado, eres exitoso. Y dice esta historia que ahí mismo él escuchó una voz que le dijo, hombre necio, esta noche vienen por tu alma, y todo lo que tú has sembrado, ¿para quién será? ¿Qué fue el error que este hombre cometió? Él puso su futuro en sus bienes. Él puso su bienestar en sus bienes. Él puso su fe en sus bienes. ¿Y qué pasa con los bienes? Que los bienes se destruyen. En el mismo libro, en ese mismo capítulo de Mateo 6, Jesús dijo, no hagan tesoro en la tierra porque se oxidan, porque se dañan. Hagan tesoro en el cielo, donde nada esto se puede corromper. Entonces, yo tengo que tener en cuenta, pastora, trabajar en el presente para un mejor futuro, pero siempre entendiendo que el futuro más esplendoroso, el futuro más grande, la esperanza más grande que yo pueda tener es la eternidad, es el cielo, es la morada celestial. Entonces, en el día a día que yo estoy viviendo, yo tengo que trabajar para mejorar mi bienestar, mi economía, mi familia, instruir a mis hijos, ser un mejor esposo. Y entre todo esto, también yo tengo que incluir lo que es eterno. Hacer la voluntad de Dios. Porque mire, la voluntad de Dios no es solamente predicar. La voluntad de Dios no es solamente yo predicar, pararme y leer la Biblia, enseñarle a la gente. La voluntad de Dios es también que yo sea un buen padre. La voluntad de Dios es que también yo sea un buen esposo. La voluntad de Dios es que también yo contribuya y sea de bendición en mi sociedad, en mi comunidad. Entonces yo tengo que entender esto, y yo debo de trabajar en todas estas áreas, y debo de tener siempre en mente la eternidad. Siempre debo de tener en mente la eternidad. Y esto fue lo que Santiago siempre, mira, Santiago capítulo 4, verso 15 dice, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y yo me pongo a meditar, pastor, en esto. Y yo digo, es una combinación, es un combo de todo, porque viendo a lo que usted dijo,
Hay tantas personas que confesan que aman a Jesús, que siguen a Jesús y se enfocan tanto en solamente es de que yo amo al Señor, yo oro, yo leo mi palabra, pero entonces no están haciendo el trabajo como debe de ser un buen padre, una buena esposa, un buen amigo, no ayudan a su sociedad, son irrespetuosos o tienen odio y solamente enfocan en el evangelio en dos cosas, es en orar y leer la palabra. Y pero las demás cosas, ser cristiano, ser evangélico es una combinación de todo. Tenemos que ser como Jesús. Jesús donde quiera que iba traía paz. Jesús donde quiera que iba traía un evangelio de amor, un evangelio de salvación. Y aún cuando le predicaba a la persona, él no tenía que usar la palabra en infierno, él no tenía que condenar, sino él predicaba de una manera que las mismas personas reconocían que necesitaban cambiar. Amén. Las mismas personas reconocían que necesitaban un cambio en su vida. Y ese es el evangelio que Jesús quiere que nosotros podamos vivir, de ser una buena persona, de ser un buen esposo, de ser una buena esposa, de tomar tiempo. Amén. Y sentarnos con nuestros hijos y predicarle que ese es Jesús. Amén. Que es amar al Señor, de ser diferente en esta sociedad. Ese es el evangelio. Amén, amén. Siga, pastora. No, porque es chistoso, pastor, pero es la realidad. Muchas personas que piensan que ser cristiano solamente son esas dos cosas. Leer la palabra, leer la Biblia y orar. Así. Pero tienen rencor en su corazón. Odian a la persona. No tienen misericordia. No son bondadosos. No son buenos padres. No tienen paciencia. Entonces, ¿qué pasa? El evangelio son esas dos cosas, no es una combinación de todas esas cosas. Y eso es algo que siempre tenemos que recordarnos, siempre cuando estamos fallando en esas áreas, regresar y decirle, no, yo necesito arreglar esta área de mi vida necesita ser fortalecida. Y reconocer que necesitamos cambiar esas cosas. Así es. Entonces, pastora, el evangelio no es solamente una cosa del domingo. Uh-huh. Es una cosa de todos los días. Cristo es una cosa de todos los días. Y es por eso que el libro de Eclesiastés dice, hay tiempo para todo. Ahora mismo, ¿cuál es el tiempo? El tiempo nuestro ahora mismo es de compartir la palabra de Dios con ustedes. Uh-huh. Pero ¿qué significa eso? Que después que yo salga de aquí, yo puedo atender otras cosas. Claro que sí. Mira qué interesante. Esta mañana ya temprano yo estuve en un memorial, en un funeral. Después atendiendo a mis hermanos, atendiendo a mi comunidad. Ahora estoy predicando la palabra del Señor. Después de esto vamos a tener un tiempo con nuestros niños. Y se puede atender todas las cosas y se puede dedicar el tiempo necesario. Pero yo no puedo ignorar una realidad. Porque yo sea pastor no significa que yo voy a estar todos los días metido haciendo el trabajo pastoral y descuidar mi casa. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para celebrar la vida, para disfrutar, para comer, para reírse, para llorar. Esta mañana lloramos. Ahora cuando empezamos eso estábamos sonriendo. Porque esa es la vida que Dios nos ha entregado. ¿Y qué tenemos que hacer? Debemos de pedirle a Dios sabiduría. Debemos de pedirle a Dios, Señor, ¿cómo yo puedo ser un mejor padre? ¿Cómo yo puedo ser un mejor esposo? ¿Cómo yo puedo ser un mejor pastor, un mejor amigo, una mejor persona? Y invertirle tiempo a eso. Invertirle tiempo a eso. Tú no vas a mejorar tu estilo de vida solamente deseando ser mejor. Tú tienes que hacer algo, tú tienes que trabajar para eso. Mira qué interesante es, incluso hasta el mismo don y el ministerio que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, tú los descubres haciendo algo, trabajando, sirviendo a otros. Entonces, porque la palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Cuando yo sirvo a otro, cuando yo ayudo a otro, cuando yo ministro a otro, yo estoy dando.
Y esto me cuenta como bendición. Y es ahí como yo Yes. descubro mis dones y mis talentos. Pero si te quedas sentado en la silla, nunca vas a descubrir el plan que Dios tiene para ti. Si el pueblo de Israel no hubiera decidido cruzar el mar, ellos no habían llegado a la tierra prometida. Ellos tuvieron que enfrentarse a muchas cosas. Entonces, para yo mejorar mi vida, me va a costar sacrificio, trabajo, disciplina. No va a ser fácil. Y eso es lo que pasa. Tristemente, la gente ve en la televisión y en un programa de media hora, una persona pasa de pobre a rico. Y ellos piensan que en la vida, en media hora, se pasa de pobre a rico. Y yo leía algo esta semana que hablaba acerca de la siembra y me gusta hablar mucho de esto y tengo que recordármelo a mí mismo. Mira, hay una gran lección en el sembrar. Y el libro de Eclesiastés habla de eso, acerca de la siembra, acerca de la temporada. Tú nunca vas a cosechar en la misma temporada que siembras. Tú nunca vas a cosechar en la misma temporada que sembraste. Muchas veces por ejemplo, una mata de fruta puede durar años antes de darte fruta. ¿Qué significa? Que voy a dejar de cuidarla, de echarle agua, de cultivarla bien. No, yo tengo que seguir cuidando eso para que me dé fruto. Así mismo es como se mejora la situación en la vida, la economía de nuestros hijos y nuestro bienestar es trabajando. No me río. Yo me río porque me acuerdo, bueno, nosotros que en esta casa ya tenemos que 9 años Sí. y sembramos una matica de uva y hace 9 años y esa matica no da uva. ¿Qué hacemos con la mata, pastor? No, y yo digo, yo no la voy a cortar, yo voy a esperar porque algún día ella dará uvas. Hay que tener paciencia para todos. A veces nos desesperamos y no queremos tener paciencia y esperar. Pero espera que esa semillita que usted sembró dará fruto. Así es. Entonces yo tengo que entender de que yo no voy a cosechar lo que yo sembré en la misma temporada. Esto significa que yo tengo que ser paciente, que yo tengo que esperar y que yo tengo que trabajar en el día a día por un mejor futuro, un mejor mañana, por el bienestar mío y el de mis hijos, como esposo, como pastor. Entonces, la situación en la que tú te encuentras hoy tiene esperanza y tiene solución. La pregunta, y con esto ya concluimos, la pregunta que debemos hacernos y yo te hago es esta. ¿Qué estás haciendo hoy? Hoy. Y cuando digo hoy no estoy hablando solamente del domingo, obviamente. Estoy hablando en el presente para un mejor futuro. Esa es la pregunta que yo debería de hacerme y todos deberíamos de hacernos. ¿Qué yo estoy haciendo hoy para un mejor futuro? ¿Qué yo estoy haciendo hoy para la eternidad? Porque lo que yo haga hoy me va a contar en mi futuro y me va a contar en la eternidad. Y lo que ya pasó, pasó. El pasado quedó atrás. Y hablamos de esto y tenemos que sanar el pasado. Pero si tú no tienes una buena relación con tus hijos, como padre o como madre, hoy es el mejor día para dar inicio a esto. Si no tienes una buena relación en tu matrimonio, hoy es el mejor día para comenzar y dar inicio a esto. Pastor, ¿y cómo yo mejoro mi relación con mi esposa? Una buena comunicación. Tomando en cuenta dónde hemos fallado. Porque hasta que tú no reconozcas, y esto está en la vida y en la fe, es así. Para que una persona pueda arrepentirse, debe de reconocer cuáles son sus pecados o sus faltas. Con Dios, antes de venir al arrepentimiento, debes de entender que eres pecador, que has violado la ley de Dios. Sin tú reconocer esto, tú no puedes arrepentirte porque tú vas a decir, ¿de qué yo tengo que arrepentirme? De nada, yo no le hago nada a nadie. Si tú tienes una mala relación con tu esposo, con tus hijos, o como hijo, con tu padre, debes de reconocer y admitir y decir, yo he fallado en esta área o en esta otra área.
y decir, ahora, ¿cómo yo puedo mejorar esto? Quizás pidiendo perdón es el primer paso. Quizás haciendo lo que a ti te toca hacer. Si tus hijos, mire, ser padre no es solamente proveerle económicamente a un hijo o a una hija. Ser padre es tener una relación emocional con tus hijos, es darle instrucciones a los hijos, es amonestar a los hijos, es corregirlo cuando hacen algo mal. Entonces, eso es ser padre. Ser esposo es también lo que la palabra de Dios nos dice, amar y estar dispuesto a morir, a dejar el ego que hay en mí por amor a mi esposa. Y es una relación donde todos tenemos que morir. Esto no es de que, no, que el matrimonio es 50 y 50. Eso es mentira. Eso es mentira. El matrimonio es 100 y 100. Los dos mueren a su ego y a su yo para entonces convertirse en uno. Y cuando yo digo morir a su ego, no estoy hablando de perder tu esencia, quien tú eres como persona. Tu personalidad, lo que te caracteriza como lo que tú eres. Tú debes de seguir siendo la persona alegre que eras, la persona chistosa que era. Si te gustaba la música, seguir cantando. Si te gustaba cocinar, seguir cocinando. Haciendo lo que tú te gusta, pero ahora es siendo parte y teniendo en cuenta de que ahora son un equipo. Y lo que tú haces no es para ti solo. Y tenemos entonces para complementarnos y ser uno en Dios y uno en el matrimonio. Entonces yo tengo que entender todas esas cosas y debo de trabajar en mi presente para sanar mi pasado, pero para mejorar mi futuro. Yo fui un mejor padre, fue un mal padre en el pasado, pero puedes hoy decir, de hoy en adelante yo voy a ser un mejor padre, yo voy a ser un mejor esposo, yo voy a ser un mejor cristiano. Es lo que tú y yo debemos de entender, que ahora en el presente es que Dios nos da la oportunidad de sanar el pasado y de mejorar nuestro futuro. Y esto tiene que ver financieramente, en las relaciones, en la vida cristiana y para la eternidad. Yo debo de trabajar entendiendo que Dios ha puesto esto en mí y en todo lo que yo haga, diciendo, Señor, que se haga tu voluntad y que sea lo que tú quieras. Pero eso no significa que me voy a quedar de manos cruzadas. Así es. Dejar el pasado atrás, sanar el pasado y vivir un presente en paz, un presente saludable, que es muy importante porque estamos viviendo el presente ahora, es como dice el pastor, vivir un presente saludable con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con las personas que están alrededor de ti, aprender a disfrutar el momento y trabajar para un mejor futuro. Así es. Es muy importante que tu presente, lo que estás viviendo ahora, sea saludable, un presente alegre, un presente lleno de esperanza. Ya el pasado quedó atrás. No podemos hacer nada con lo que pasó, sino de borrarlo y seguir caminando a tener un futuro mejor. Y cuando digo tener un futuro mejor, eso incluye a tus hijos. Que tus hijos puedan disfrutar de ese futuro que usted está trabajando en el presente. Así es. Y algo que tienes que entender es que el futuro no es solamente dinero. Futuro no es solamente dinero, el futuro no es solamente trabajar para hacer dinero. El futuro, el bienestar de tus hijos son las instrucciones que tú le vas a dejar. Son las cosas que tú vas a hacer. Y hay algo interesante que nosotros le decíamos a nuestros hijos ayer y ellos se reían. Y yo le decía a ellos que lo que nosotros estamos haciendo hoy en el presente es estableciendo una plataforma en el cual ya ellos pueden treparse o subirse o estar. Entonces, todo lo que yo estoy haciendo hoy es para el bienestar de mis hijos.
Y obviamente para el bienestar de Jesucristo y para que Él sea glorificado. Porque eso es algo que debemos de entender, que el nombre de Cristo debe de ser glorificado en todo lo que yo hago, pero también el bienestar de mis hijos depende de lo que yo estoy haciendo hoy. Y yo no estoy hablando solamente financieramente. Tú como padre debes de hacer todo lo necesario para dejarle un futuro y un bienestar a tus hijos. Y cuando la Biblia dice en el libro de Proverbios, instruye al niño en sus caminos y cuando sea grande no se apartará de él. Yo digo que el éxito más grande que puede tener un padre, que puede tener una madre, es tener hijos exitosos. Y yo no estoy hablando de éxito solamente financiero o de fama, sino exitoso en obedecer y que tus hijos amen a Dios. Porque hay hijos, hay padres que tienen hijos que son famosos y que tienen millones de dólares, pero están envueltos en las drogas, en el alcohol y están haciendo cosas que en realidad no lo llenan a ellos de honra, sino más de vergüenza. Entonces, tiene que haber una combinación y un balance y debemos de trabajar por un mejor mañana hoy en nuestro presente. Y lo que esto signifique para ti, en eso debes de trabajar. Ah, pastor, pero no sé por dónde empezar. Empieza por lo que es importante para ti. Si son tus hijos, busca la manera, habla con alguien, lee un libro. Mira, una de las cosas que yo digo, por lo menos si tú lees un libro al año, eso te va a hacer una mejor persona. Si tú vas a una conferencia por lo menos una vez al año y aprendes algo, eso ya te hizo una mejor persona. Entonces tú debes de dedicar tiempo en cosas que te van a mejorar. No solamente vea televisión que no te van a edificar en nada, no te van a construir, no te van a mejorar en nada, no te van a bendecir en nada. Ve algo, escucha algo, asiste a una actividad, a una conferencia para que seas una mejor persona hoy, para que puedas dejarle un mejor futuro a tus hijos. Así es. Amén. Y así para ya concluir, quiero decirte, si estás ahí hoy y no conoces del Señor, el primer paso, la mejor bendición, la mejor herencia que puedes dejarle a tus hijos es el Evangelio, es la salvación, es la eternidad. Yo siempre recuerdo a mi abuelita por esto. Mi abuelita no nos dejó una herencia financiera, pero nos dejó a Cristo. Y esta es la herencia que yo doy gracias a Dios cada vez que hablo de herencia y pienso, trae a memoria esto, porque ella nos instruyó en el camino del Señor, nos habló de la salvación, nos guió a la verdad. Y por eso hoy yo estoy aquí de pies y es gracias a ella. Mira, ella sembró algo en mí que ahora está siendo bendición para otros. Y por eso es que siempre hablamos, si tú no conoces del Señor, el primer paso para una mejor familia, para ser un mejor esposo, esposa, un mejor compañero, un mejor ciudadano, se llama Cristo. Y no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de una relación en obediencia a la voluntad de Dios. Si no le conoces al Señor, yo te invito ahí donde estás, que repitas esta oración conmigo y que digas y declares esto. Y digas, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, sálvame. Reconozco que el sacrificio de la cruz de Cristo me limpia de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te invitamos a que busques una iglesia y te congregues. Si estás en el área de Maryland, por el área de Bellsville, te invitamos a que cuando la iglesia se abra, que te congregues y que te unas a nosotros. Si te gustaría unirte a nuestros estudios bíblicos todos los martes a las 8 de la noche, escríbenos por el Messenger y ahí te vamos a enviar un enlace para que te conectes y estudie la palabra del Señor con nosotros. Mira, aunque el edificio esté cerrado, tú y yo somos la iglesia y tenemos que ser luz y tenemos que ser esperanza ahora más que nunca. En un mundo que está sufriendo, que está adolorido, tenemos que hablar de esperanza, tenemos que hablar de salvación, tenemos que hablar de Cristo. Dios te bendiga y te damos las gracias por conectarte con nosotros. Así es.
Feliz domingo a todos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y feliz Navidad desde ya. Dios le bendiga a todos los que se conectaron en este hermoso día.